¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Poor sweet little cow. I'll keep you close. Let go of your fear now. And trust in me. Pues así es, esta semana vamos a hablar del libro de la selva y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús. ¿Cómo estás? Bien, vamos a platicar de una versión que estábamos esperando. La verdad es que habíamos visto muchos avances de esta película y prometía bastante, entonces, pues bueno, pues vamos a platicar de ella, ¿no? Sí, la versión animada fue muy exitosa, mi querido Gerardo. Encantado como cada semana de estar aquí en Marquesina 22 y la verdad es que en general creo que es una buena semana de estrenos. Con esto quiero decir que hay de dónde cortar y que sin adelantar nada, en general creo que son buenas películas, ¿no? Es decir, creo que hay cierto estándar. Sí, y bueno, lo que ya más llama la atención de esta película es que casi todo fue creado por computadora. El único actor es Sí. este pequeño niño que es Mowgli, ¿no? Y todo lo demás que va envolviendo a la película, pues es generado a través del CGI, el green screen y muchos otros artilugios que utilizaron para dar vida a estos personajes que además hay que decirlo, esta película, pues mucho la conocemos, mucho la relacionamos justamente al Balú de Tintán. Ese es uno de los momentos específicos y hay que decirlo también, el doblaje en español está bastante bien realizado. Sí, digo, sin olvidar que ojalá yo hubiera la oportunidad de pronto de poder ver esta película con el doblaje original, ¿no? Con las Sí, voces originales, claro. ¿no? Digo, incluye a gente como Idris Elba, Ben Kingsley, que definitivamente nos encantaría poder disfrutarlo aquí en pantalla grande con las voces de ellos. Scarlett Johansson Sí, también por ahí. Scarlett Johansson, pero en este caso Héctor Bonilla, ¿no? Y el resto del elenco hacen un muy buen trabajo a la hora de prestarle voz a estos personajes. En una versión live action que yo creo, al menos, que el principal mérito que tiene es que sin separarse demasiado de lo que es la versión original, porque pretende ser más una ilustración que otra cosa, logra darle el cambio en el tono necesario para que no termines extrañando lo que era la versión animada, ¿no? Que realmente te cases con esta nueva historia, que además le va a llegar no solo a las generaciones que crecieron viendo la vieja película de Disney, sino a las nuevas generaciones. Yo creo que ese es el gran acierto de la película, logra tener cierta identidad sin para nada negar ni tratar de hacer innovaciones con respecto al clásico de Disney que todos conocíamos, ¿no? Sí, pues coincido en lo que estás comentando y lo retomo a partir de lo que es el doblaje. Hay una cuestión muy interesante con relación al doblaje. Por ahí Héctor Bonilla, que todos sabemos que es un primer actor, comentó algo muy interesante. Él decía que el oso que había hecho Tintán realmente tenía el peso de Tintán. Y la verdad es que visto en perspectiva, me parece que sí hay que reconocer eso. Creo que el gran acierto de Bonilla es separarse de Tintán, porque lo más fácil hubiera sido contratar a Loco Valdés para hacer la voz de este oso Balú. O Marcos Valdés, ¿no? O Marcos Que es Valdés. otro de los que se ha Y sin dedicado embargo, como claro. sí, a ese rollo. y sin embargo lo hace un primer actor. No pretendo decir que se meta en la psicología de un oso, me acuerdo lo que hace muchos Puede ser muy años complicado. Puede ser dijo muy Chris Rock complicado. en una No, no. conferencia aquí en México, ¿no? Que le preguntaba a un compañero periodista que cómo le había hecho para prepararse para un doblaje y le dijo, pues mira, me fui a vivir con una familia de zarigüeyas o no sé qué eran. No, tampoco pretendo eso, pero sí me parece que es un trabajo interesante el de Bonilla. Y por otro lado, sí, evidentemente la película parte del clásico de Disney más que de la novela de Rudyard Sí, Kipling, Sí. por supuesto. pero sí tiene mucho de Kipling. Está este discurso de la expansión de Inglaterra implícito que está completamente metido en la novela de Kipling sin que se vuelva una película densa, lo cual a mí me parece muy interesante. O sea, le hacen un coqueteo a un público más adulto sin dejar de coquetear y jugar con el clásico de
de Disney, ¿Qué, ¿no? qué es el principal objetivo? ¿no? Es Es un el principal remake. objetivo, Sí, es un al final de remake. cuentas. Es un caricatura, tal remake, cual. ¿no? Pero es un remake que, como bien le decía Jesús, ¿no? Le metieron un tono diferente a la película, ¿no? Haciéndola disfrutable para todo tipo de público, ¿no? Sí. Te la pasas bien. Incluso, bueno, a ella no recuerdo ahora bien el país, pero la vetaron, o más bien le dieron una clasificación B15 porque tiene un par de escenas bastante violentas, las ¿no? tiene, Para ¿eh? el público Sí las infantil, tiene. ¿no? Es en la India, es pues, en India, tiene. sí. en la India donde se hizo esto. Y sí, es real. O sea, yo creo que ese es parte del cambio que dieron en el tono de la película, ¿no? Para poderla volver quizás un poquito más compleja. Más creíble, además, ¿no? ¿Y qué es lo que termina acercándolos a la obra original un poco? Te digo, a final de cuentas sigue siendo una ilustración de lo que ya Oye. vimos, pero es el cambio en el tono lo que permite que puedas notar este discurso del que habla Gerardo y que se acerca más a la novela original. Ahora, en la cuestión del oso, creo que el trabajo que hace Héctor Bonilla precisamente es no prestarle las características de Héctor Bonilla No, al claro, oso, no, sino no. poner la voz al servicio del Hay una concepto, actuación. que es Sí, quizás la diferencia que había con el oso de Tintán, Oye, ¿no? Que al final de cuentas era sí. un Balú muy Tintán, ¿no? Y Sí. rápidamente, también comentar que esta película la encargó Walt Disney a principios de los años 60. Fue la última película que encargó y que ya no alcanzó él a ver en Hablas de vida. la versión animada. De la versión animada, evidentemente. claro, por supuesto, de la versión de hace 50 años casi. Pero- Ya no alcanzó a verla él, pero fue la última película que Que encargó. estuvo supervisando, ¿no? Sí, Ajá. que a final de cuentas, digo, sí queda aquí en el aire. Creo que es una película que realmente vale la pena que vayan a ver, Sí, sin hayan duda. disfrutado del clásico, la gente adulta o los jóvenes, o sean pequeños niños que a lo mejor todavía no han visto esta película original de Sí. Disney. Así es. Si se encuentran con esta, no tiene nada de malo, que su primer acercamiento a la obra Al del libro de libro la de la selva selva. sea con esta Las película. dos, ¿eh? ¿no? Yo creo que Sí, está muy bien. perfecto. Está muy bien, bien. como también está bastante bien la película Desierto, que es el segundo largometraje de Jonás Cuarón, que estuvo en el Festival de Cine. Estuvo en Morelia. Estuvo en Morelia, Estuvo en Morelia. sí, justamente estuvo en Morelia. Y bueno, estuvo aquí, estuvo Alfonso Cuarón, Gael García, Vino el mismo Carlos Cuarón Jonás, también. ¿no? Y Carlos Cuarón, que son productores de la película. Y bueno, este filme también se estrena este fin de semana. Sí, de cierto que es una película de la cual ya se le venía haciendo bastante ruido desde que se pudo ver en el Festival de Morelia. Yo creo que es un ejercicio fílmico muy interesante y muy efectivo. Que más allá de estas implicaciones políticas a las que se le han querido anexar y que por desgracia ha tenido que ver con una malvisión que hay con respecto a los inmigrantes, porque digo, en la conferencia de prensa Jonás Cuarón presentó unos videos que hicieron unos youtubers que son gente pues, racista, que definitivamente tienen problemas mentales, es evidente, porque entonces algunas escenas en donde se ve aquí a este sujeto que se dedica a cazar migrantes por su propia cuenta en la frontera con los Estados Unidos, tomaban algunas de esas escenas, estos youtubers, y decían que así, eso es lo que tendría que hacer el gobierno de los Estados Unidos con los mexicanos. O sea, son implicaciones políticas que empiezan ahí a meterse, que son consecuencia de esta gente que definitivamente tiene problemas mentales, ¿no? Estos youtubers que andan haciendo estas cosas. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que la película, como bien lo plantea Jonás, no tenía esa intención de acercarse al problema de los migrantes, sino es un ejercicio de una película de acción, un ejercicio fílmico que desarrolla muy bien y que él contextualiza en el rollo de la frontera, ¿no? A mí me parece que hay que destacar muchísimo lo bien que trabajan la relación del villano, ¿no? Que en este caso es este gringo que se dedica a cazar mexicanos, con el perro, ¿no? Que fue interpretado por 3 perros distintos. Creo que es una de las cosas que más llama la atención. Amén de que sí la película tiene algunos detalles, de pronto estira demasiado algunas convenciones del género, tiene algunos problemas en cuanto a distancia y tiempo, lugares que recorre rápidamente de pronto los migrantes, el otro se tarda muchísimo en recorrer o viceversa, y quizás Sí. para la parte final por ahí, sin revelarles nada al respecto, estaba a punto de rayar un poco en el humor, pero logran Claro. librarlo y la película funciona, Sí. ¿no? Pues mira, Claro. de la película, el discurso político es incuestionable y es inherente. Me parece que no se No puede tiene ir que ver. como más allá. Ahí está implícito, está en la primera lectura y uno no puede cuestionar ese discurso. La cuestión, el valor más importante de la película sí tiene que ver con el ejercicio cinematográfico de Jonás Cuarón. Por principio de cuentas, en términos generales, sí es un western clásico. Es decir, es un cowboy persiguiendo a un grupo de personas, no vamos a cometer aquí un spoiler, y luego se convierte esta situación en una especie de gato y ratón. Pero también hay algo muy importante en la película que tiene que ver con la técnica y con el lenguaje. Por momentos pareciera que el punto de vista del espectador, aunque no es en toda la película eso, es el punto de vista del norteamericano, el gringo pues, que los está persiguiendo.
esa cuestión del lenguaje de Jonás Cuarón me parece muy interesante, como también me parece algunos planos secuencia que maneja Jonás Cuarón, que tampoco son tan largos como uno pudiera pensar, sin embargo son muy efectivos. La mayoría de los personajes, si no es que todos realmente no son virtuosos, es decir, son personajes metidos en una circunstancia determinada, y este pimponeo que hace la pareja, digamos, que predomina durante toda la película, también me parece muy interesante. Creo que es una película sobre todo que vale por la cuestión cinematográfica, por la cuestión del lenguaje cinematográfico. Sí, es un trabajo muy interesante del que hace Jonás Cuarón. Este es su tercer trabajo en el que pone a sus personajes en situaciones límite, ¿no? Ya lo vimos, él es guionista de Gravity, que evidentemente se desarrolla en el espacio, ¿no? Esta película que se desarrolla en el desierto, y también está Annie Bank, que es un cortometraje que se une con Gravedad y que se desarrolla en uno de los polos, ¿no? Entonces, muy interesante el trabajo de Jonás, ¿no? Habíamos visto un trabajo completamente diferente, él muy al principio de su carrera, que se llamaba Año Uña, y que el largometraje se contaba a Que través venía de llamando la fotografías. atención muchísimo, Sí, ¿no? y otra cosa que también llama mucho la atención este fin de semana, ¿no? Y esto es realmente a mí me sorprendió bastante, se llama Avenida Cloverfield. Sí, y tiene mucho que ver con que no esperábamos gran cosa, ¿no? A mí me parece que la película que se relaciona directamente, que es la de Cloverfield, y que en realidad quizás no tenga tanto que ver, ya lo descubrirán cuando vean la película, desde el formato, ¿no? En que está filmada, que ella se planteaba como una especie de documental o este tipo de películas. No esperábamos gran cosa de esta y resulta que es una película sumamente entretenida, una película de género que nuevamente nos plantea la situación. Bueno, una chica que sufre un accidente cuando algo está sucediendo en Estados Unidos, una desgracia a nivel global está sucediendo, no sabemos qué es, tiene un accidente y entonces termina encerrada junto con otros dos sujetos en una especie de búnker y de ahí se desarrolla toda la historia, ¿no? Creo que no esperábamos gran cosa de ella, sin embargo, el manejo de la tensión durante toda la película es muy interesante, los apuntes que tienen cada uno de los personajes, que los hacen ir cambiando conforme se va desarrollando la historia, creo que también resultan muy entretenidos. John Goodman encuentra los mejores momentos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que lo vimos por ahí en películas de los Coen, creo que no lo habíamos visto tan bien, pero sabemos también que con los Coen cualquiera luce, ¿no? Cualquier Sí, actor claro. luce muy bien, entonces aquí la verdad es que John Goodman encuentra muy buenos momentos. A veces la película termina cayendo en ciertos lugares comunes con el clásico asesino y las clásicas escapatorias, y de pronto la chica resulta resolviendo algo que parece a escala global de una manera tan sencilla que tú dirías que si tuvieras otras tres como ella, Ya, Jesús, se no acabaría queremos todo, saber ¿no? más. No voy a decir, no voy a decir qué es, No voy a pero- decir cuál es el final. no voy a decir cuál es el pero ya final, les conté. lo que ella hace resulta que es tan simple Que ya, que si Jesús. piensas que con que tú, no, sino que tú sí piensas que con que tuvieras tres como ella, todo se resolvía, ¿no? Y eso resulta que brinca demasiado, ¿no? Claro. Yo tengo que decir que a mí me parece una película muy interesante. Más allá de la franquicia que ahora lo es, se pretende que así sea de algún modo, estas películas de Cloverfield, a mí a nivel cinematográfico me parece muy interesante por varias razones. En la primera película lo que vimos, que fue digamos lo que más llamó la atención, fue la mirada subjetiva. Ahora estamos viendo un punto de vista y una perspectiva casi durante toda la película, digamos teatral. Es decir, se desarrolla todo en un búnker, lo cual a mí a nivel cinematográfico me parece muy interesante. Por otro lado, también están jugando mucho a lo que el cine acostumbra hacer cuando hay la amenaza de un ser sobrenatural. Es decir, generar la atención en torno a este ser aparentemente sin presentarlo. Aparentemente sin presentarlo. Que ni Porque siquiera hay un sabemos juego- que es un ser, sí, porque ¿no? hay un juego psicológico de quién es el verdadero monstruo. Sí. Y eso le implica también un discurso soterrado, tampoco tan clavado, político, en los términos de quién representa esta verdadera fealdad. En este sentido me parece una película a nivel cinematográfico muy interesante. El verdadero valor de la franquicia Cloverfield, lo que decía un poco de Desierto, es el lenguaje cinematográfico, ese es el lenguaje visual de estas películas. Eso es realmente lo importante. Sí, y bueno, esta película ya se está haciendo la tercera parte y detrás de este proyecto está nada más y nada menos que J.J. Abrams, Sí, claro. ¿no? Que seguramente será otra cosa, que tiene Claro. todo el, digamos, las atmósferas que vimos en Lost, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de personajes, ¿no? Y que ya lo dijiste algo muy importante, Ridley Scott lo hizo muy bien con Alien, donde sabías que estaba el monstruo, pero te lo presentaron apenas. Tiburón, con Lo hicieron Spielberg también también. muy bien aquí en nuestro país, lo hizo Jorge Fons con... No lo este, hacen también en sí. Cloverfield, en la original. En, no la- lo hacen en la- en las películas, los clásicos de la Universal, los monstruos, por ejemplo, los monstruos casi no aparecen en el monstruo de la Laguna Negra y Claro, todos ellos, sí, ¿no? aparecen O sea, esporádicamente. es este y al juego final. de generar esa Está tensión. bastante padre, pero la película también está muy recomendable para
todos aquellos que se quieran llevar una sorpresa. Muchas gracias, Gerardo. Jesús, muchas Encantado. gracias. Vámonos. Cada semana. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22.